TIGC Centro 96.3. Póngala. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días, un gusto saludarlos. Muy buenos días a nuestro compañero Adrúbal Duarte en los controles principales. Saludamos a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente nuestro saludo para el compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica hoy. Trabajador, trabajadora del Poder Judicial, Citrajud a tu lado estará. Inicia el programa La Voz de Citrajud, el sindicato de trabajadores y trabajadoras judiciales. Afíliese a Citrajud. Juntos mejoraremos las condiciones de trabajo. Clamando alto por nuestro ideal. Está con nosotros La Voz de Citrajud. La Voz de Citrajud es un esfuerzo de la Junta Directiva del sindicato Citrajud para que ustedes y nosotros nos informemos acerca de las propuestas que lleva a cabo el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial de Costa Rica. Así es que ya lo saben, hoy es viernes de La Voz de Citrajud, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Desde ya los invito a que se mantengan en sintonía, que nos acompañen durante esta hora a través de 96.3 Radio Centro, de costa a costa y de frontera a frontera. Y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una solución. Usted puede ingresar a la red social de Facebook, búsquenos en Facebook en la siguiente dirección: facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic a la fotografía de nuestros invitados que ya están con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Finalmente, promovemos la participación ciudadana. Nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Por eso reiteramos nuestra invitación, y si no lo tiene, agréguelo en este momento para que participe por nuestra línea de WhatsApp. Agréguelo si no nos tiene en este momento a sus contactos telefónicos. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Reitero, 83 41 41 42. Y ese es el número de WhatsApp nuestro para que usted haga sus reportes de sintonía, y también vaya opinando conforme avance el tema que vamos a exponer con nuestros invitados. Bueno, La Voz de Citrajud hoy nos presenta a su secretario general, el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, y también en compañía de el máster José Andrés Torrentes Rodríguez. El tema de hoy es un tema que ha generado mucha confusión, y es porque, como se dice popularmente, hay personas que le han metido mucho ruido. Hay personas que han venido diciendo verdades a medias, otros del todo ocultan la verdad,
y genera mucha confusión en los ciudadanos. Entonces hay ciudadanos que tienen una opinión equivocada, no porque así lo pretendan, porque así lo deseen, sino porque les ha faltado información. Nosotros, como espacio de cultura ciudadana que pretendemos siempre traer a las personas que conocen de diferentes temas, ¿para qué? Para que al final sea usted quien tome la decisión, estimada amiga, estimado amigo. Nosotros seguimos con el mismo lema. En Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, pero que no le digan a usted otros medios de comunicación y otras personas con ciertos intereses cómo pensar y cómo opinar. Proyecto de ley, mismo patrón, igual contribución. Así como lo oye usted, lo voy a repetir nuevamente. Es el proyecto de ley para equiparar la contribución del Estado a los regímenes de pensiones, de pensiones que inciden en el funcionamiento y la organización del Poder Judicial. Este es el proyecto número 23.733, conocido como mismo patrón, igual contribución. Esto se está tramitando en la Asamblea Legislativa. El tema es un tema que realmente ha tenido, en algunos casos, reitero lo que dije al principio, poca difusión, y la poca difusión que ha tenido es una difusión negativa, están torciendo las cosas. Por eso en la Corte Plena, por unanimidad, consideró que el proyecto carece de estudios actuariales que puedan determinar el impacto en las finanzas en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, y de hecho lo respalda el Poder Judicial. Vamos a ver qué es lo que nos dice el secretario general de Citrajut. Repito, están ya con nosotros y vamos a darle la palabra primero al secretario general de Citrajut, al máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo. Adelante, don Jorge, bienvenido a La Voz de Citrajut. Para nosotros es muy importante que usted nos ayude a entender este proyecto de ley conocido como mismo patrón, igual contribución. Adelante. Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días para nuestro estimado asesor jurídico, el máster Torrentes. También un saludo muy cordial para todas las personas trabajadoras del Poder Judicial y costarricenses en general que nos acompañan la mañana de hoy en este programa. Sí, este es uno de un combo de proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa que vienen en la línea esta que han venido los últimos gobiernos creando legislaciones de manera regresiva que afectan totalmente los derechos actuales y futuros de las personas trabajadoras en general del Estado, ¿verdad? Porque es como yo digo que esto es como algo ideológico, porque no atienden ni razonamientos jurídicos, no atienden razonamientos económicos de tipo actuarial, de las afectaciones que pueden tener, por ejemplo, para las futuras la futura sanidad de estos regímenes de pensiones especiales, y realmente no hay forma a veces de que esta clase política comprenda que realmente lo que están buscando es en lugar de que la sociedad avance para tener un mejor futuro, más bien lo que estamos haciendo es poniendo incertidumbre, oscuridad y nebulosas en el futuro para todas las futuras personas jubiladas de estos regímenes. Una cosa importante antes de iniciar a este proyecto de ley, que es el 23.733, que más popularmente se le conoce como el proyecto de la señora Pilar Cisneros en contra de los regímenes especiales de pensiones, hay que aclarar un asunto, porque la gente tiene la idea de que el tema es el aporte estatal, y la gente tiene que recordar que nuestro sistema de pensiones, nuestros regímenes de pensiones y jubilaciones, es un sistema solidario que es tripartito, se sostiene con 3 pilares de aportes: un aporte que hace el trabajador, un aporte que hace el patrono y un aporte que hace el Estado. Vean que son 3 cosas diferentes. Este proyecto va orientado a bajar la cotización o el aporte que hace el patrono. El que da el Estado es igual para el Poder Judicial, es igual para el Magisterio, para el IBM. El del patrono tiene una característica muy particular, que lo que busca es, un principio general para que se entienda muy simple,
es que exista un esfuerzo equilibrado en el aporte entre las dos partes que tienen la relación laboral, en este caso la persona trabajadora y la persona que le contrata, o la empresa que le contrata, o la institución que le contrata. En el caso del IBM, una gran cantidad, ese aporte lo hacen las empresas que contratan, ¿verdad?, al trabajador. En el caso de los trabajadores estatales, obviamente que va a haber una coincidencia en que el aporte del Estado va a coincidir con el aporte del patrono, que va a ser el mismo Estado, pero son aportes distintos, diferentes, y obedecen a cuestiones diferentes. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, ese aporte del patrono no sale del Estado, del presupuesto, digamos, como lo pensaría la gente, que digamos el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene que sacar un presupuesto de lo que se le presupuesta al Poder Ejecutivo para pagar esa obligación como Estado. No, eso no es así. El del patrono, del Poder Judicial, dentro de su estructura presupuestaria, ya lo tiene contemplado. Es decir, indiferentemente de que sea el porcentaje que sea, no afecta, por ejemplo, la educación, no afecta la seguridad de las personas, no afecta el sistema de salud de las personas, no se le va a afectar las casas, al Ministerio de Vivienda, los bonos, etcétera. No hay ninguna afectación como han querido hacerlo, porque es un presupuesto que ya está contemplado. Si va a haber alguna afectación, van a ser algunos rubros que dentro del Poder Judicial se decide no gastar, por ejemplo, menos publicidad, que no se cambien la flotilla de carros para los magistrados, que, por ejemplo, digamos, que el aumento salarial este año se percibió que era, 7%, que es mentira, ¿verdad?, porque lo tenemos congelado, y que fue al final de un 1%. Entonces, todas esas diferencias las acomodan presupuestariamente para que el aporte no afecte el presupuesto de otras instituciones. Entonces, es una primera cosa que hay que aclarar y que la gente tiene que tener clara, de que es mentira, de que porque en el Poder Judicial y en JUPEMA, específicamente en el Poder Judicial, tenemos un aporte que es mayor que el del IBM de parte del patrono, que se van a ver afectadas otros programas sociales o otros programas importantes, porque no se tocan esos presupuestos. El único afectado es el presupuesto del Poder Judicial, y de ahí es de donde sale, de lo que le corresponde constitucionalmente al Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial asume como patrono y aporta ese valor al régimen de pensiones, ¿verdad? Entonces, esa es una primera diferencia que la gente confunde, porque no es el Estado, es el patrono. Que haya coincidencia Estado-patrono es otra cosa, ¿verdad? Es harina de otro costal. Este proyecto, como les decía, es parte de un triángulo que está en la Asamblea Legislativa. Este es uno primero, que lo que busca es crear una desigualdad claramente establecida entre el aporte entre trabajador y patrono. Vean qué paradoja, porque el proyecto se titula igual contribución, igual patrón. Lo que buscan o que justifican ellos en el proyecto es precisamente aluciendo al principio constitucional de igualdad, que tiene que haber una igualdad entre el Poder Judicial y el IBM, entre JUPEMA y el IBM, porque hay una posible discriminación, una supuesta discriminación con los que reciben menos de parte del patrón en el IBM. Y vea qué paradoja, ¿verdad? Porque realmente, si este proyecto pasa, lo que va a hacer es que el mayor porcentaje de aporte de los regímenes especiales sea cargado a las espaldas de las personas trabajadoras. Entonces, en este caso, obviamente la parte que siempre que hay que proteger, que por eso fue que nació el derecho laboral, es la parte trabajadora, y estaríamos creando una desigualdad interna en los regímenes de pensiones que constitucionalmente no va, porque tiene que haber al menos igual esfuerzo entre la parte contratante, o sea, el patrono, y el trabajador, o se vale que esa diferencia sea más bien que haya un esfuerzo mayor del patrono para favorecer, para incentivar una futura cotización de de jubilación de sus trabajadores. Eso sí se vale, pero jamás uno pensaría que un Estado
que defiende supuestamente los derechos laborales y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, que la carga más fuerte de contribución a un sistema, entre comillas, solidario de pensiones, vaya a quedar en las espaldas de los trabajadores, ¿verdad? Eso es inaudito. Y desde ahí ya se pintan todas las luces, empiezan a sonar las alarmas de que hay algo que no va. Y por eso la Sala Constitucional ha reiterado que dentro de la igualdad, la desigualdad se justifica en algunos casos, y esta es una forma, dentro de los principios generales del derecho, de poder establecer esa diferencia que sea constitucional. Y así lo ha dicho la Sala en varios votos, que tal vez don José Andrés ahora lo tenga entre su exposición, ¿verdad? Esto, vieras que se complementa con dos que voy a mencionar acá para que la gente esté alerta y que esté águila. Adelante, por favor. Tenemos otro proyecto del señor Rodrigo Arias, que lo que busca es básicamente hacer una pensión o una jubilación universal. Palabras más, palabras menos, porque no voy a ahondar en el contenido del proyecto, para que se entienda más facilito. El asunto es el siguiente. Tenemos una masa de dinero de los aportes del régimen del Poder Judicial. Tenemos una masa de dinero de aportes del JUPEMA, que es el del Magisterio Nacional. Tenemos una masa de aportes que tiene el IBM, ¿verdad? Entonces, lo que pretenden es decir, justificándose en lo siguiente, que en esos tres regímenes está la mitad de la fuerza trabajadora y la otra mitad de la fuerza trabajadora que está en informalidad, que no cotiza, no van a tener derechos jubilatorios en el futuro. Y lógico, porque no cotizan a ningún régimen de pensión, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica que hacen. El 50% está cotizando para su futuro y el otro 50% no tiene esa posibilidad porque no está afiliado a ningún régimen de pensiones, ¿verdad? Ni privado ni a los regímenes solidarios. Entonces da la lógica de este señor Rodrigo Arias. Entonces hagamos un fondo único, agarremos todos, juntémoslos, hagamos una sola masa, y entonces de todos estos que se han esforzado durante toda su vida laboral, bajémosle su jubilación a todos por parejo, y eso que les vamos a quitar a estos, se los vamos a dar a los que no cotizaron nunca, o que no van a tener derechos jubilatorios, como una jubilación. Entonces, vamos a tener, según la óptica de este señor, nosotros que seguir haciendo nuestro esfuerzo, de seguir pagando, de seguir haciendo todo lo que hacemos para sostener estos fondos, para que en el futuro las personas que no cotizan tengan una jubilación asegurada, porque el régimen no contributivo, que es el que hace eso hoy en día en el IBM, no está dando, ¿verdad? Ya sabemos todos por qué no está dando, porque no le pagan a la caja. Entonces, imagínense ustedes lo que sería, para no cansarlos con este proyecto de ley, la propuesta magnífica del señor Rodrigo Arias es que la jubilación o pensión universal para todos los trabajadores costarricenses, sean del Estado o sean de la empresa privada, sea de 82.500 colones. Qué barbaridad. O sea, y eso no se lo van a decir, eso no lo van a decir ahí en la Asamblea Legislativa. Lo han dicho en algunos lados porque se les ha salido. Es más, ayer estaba recordando en una reunión que tuvimos con una asociación que se llama Asamblea de Cotizantes de JUPEMA, del Magisterio Nacional, y estábamos hablando de estos proyectos. Estábamos recordando una actividad que participamos en la cuestión esta de esta gente del grupo económico que tiene una escuela de Centroamérica, la Escuela de Centroamérica, donde estaban hablando de este régimen universal. Una de las preguntas que Citrajud le hace a la persona a expositora Rocío Aguilar, que es una de las propulsoras de este tipo de proyecto, se le preguntó que entonces, de acuerdo a toda esa lógica que estaba exponiendo, que nos dijeran entonces cuál iba a ser el fundamento técnico para dar una jubilación universal y cuál sería. No se animó a contestar. ¿Por qué? Porque no se anima a contestar, porque lo que crean son expectativas de que el asunto va a ser mejor, que va a ser más igualitario, pero lo que no le dicen a la gente que es igualitario va a ser prácticamente que la vejez de las personas no sea digna, no sea una vejez para
poder descansar y disfrutar, sino más bien para estresarse, para perder bienes, para tener que seguir trabajando, etcétera, y etcétera, ¿verdad? Ese es el de Rodrigo Arias. Otro, que este no lo heredó una señora que también ayer comentábamos que no entendemos el proceder político e ideológico de esa señora, porque Yoleni León, recordarán ustedes, la que dice que el pueblo no le teme a los que ellos no le temen al pueblo, que los políticos no le temen al pueblo, en el 22.760, cuando ella era diputada de Liberación Nacional, que es la paradoja, porque antes de ser diputada de Liberación Nacional era candidata a alcaldesa del PAC y perdió por candidata en Limón, y entonces brincó automáticamente a ser candidata a diputada de Liberación. ¿Dónde se ve eso, verdad? Y después de estar con Liberación Nacional se vuelve a cambiar la camiseta. Correcto, y ahora está en Limas. Para buscar trabajo con esta administración y se va para Limas. Definitivamente. Ahora está en Limas. Imagínense ustedes, no quiso soltar el patrono de Estado, ¿verdad? Definitivamente le gustó ser empleada del Estado, pero en altos puestos, definitivamente. Sí, definitivamente, ¿verdad? Ella nos hereda el 22.760, que lo que hace es meter dentro de los regímenes especiales, JUPEMA y el Poder Judicial, el caballo de Troya. ¿Qué es el caballo de Troya? Nosotros le decimos al caballo de Troya que ellos lo que buscan básicamente con este proyecto es que el Consejo de Gobierno, o sea, el poder ejecutivo, el poder más político de todos los poderes, pueda de manera discrecional nombrar 2 miembros de las juntas, tanto del magisterio como del Poder Judicial. Estas 2 personas obviamente van a llevar las directrices claras y directas para oponerse, para buscar cómo debilitar de manera interna estos regímenes, para poder justificar, hagamos la masa común, esto no va, esto no procede, ¿verdad? Ese proyecto es súper nefasto, porque entonces el poder político, el interés político, la ideología política que es la imperante, que está ahorita, que es la neoliberal, entre directamente a la toma de decisiones dentro de la administración de los fondos de jubilaciones. Vean qué preocupante, ¿verdad? O sea, estos 3 proyectos hay que combatirlos de todas formas como podamos, porque definitivamente hay una línea clara que es desaparecer, debilitar y desaparecer, que no solo con los regímenes de pensiones, ya lo hemos visto también con otras instituciones, que lo que buscan es precisamente eso. Lo bueno es que con este proyecto en específico, el de Pelear Cisneros, el que estamos hablando ahorita, que el de igual contribución entre patrón y en los de todos los regímenes y trabajador, resulta que don Jorge, es el 23.733, ¿correcto? Correcto, ese es el número del proyecto de ley. Nosotros dentro de Citrajut hemos venido trabajando fuertemente en esto. Nosotros somos muy conscientes de que la unión hace la fuerza, y nosotros creemos fuertemente en que en aspectos tan importantes todos los interesados debemos ir de la mano. Por eso, cuando Citrajut decide en junta directiva atender el llamado de la Asamblea Legislativa, pudimos haber hecho una contestación muy simple con respecto a la oposición que tenemos sobre este proyecto de ley. Pues no, nosotros decidimos, no podemos, tenemos que hacer un buen trabajo, como lo dije en un programa anterior, tenemos que hacer la tesis para poder llegar a debatir y poder combatir las argumentaciones que puedan tener los señores y señoras de la Comisión de Diputados en la Asamblea Legislativa. Por eso, con un esfuerzo muy grande, nuestro asesor jurídico, que es el máster Torrentes, le solicitamos que nos hiciera todo un análisis jurídico, un estudio previo jurídico, y aparte de eso, que por favor nos ayudara a construir con argumentos fuertes y sólidos la respuesta que nosotros, como defensores de la clase trabajadora y jubilada del Poder Judicial,
íbamos a presentar. Pero ofrecimos este producto a nuestros compañeros de la Alianza Sindical para que hiciéramos, lo aprovecháramos, hiciéramos la defensa conjunta. Como un frente común de todos los sindicatos del Poder Judicial. Correcto, por dicha, las juntas directivas de los demás sindicatos que conforman la Alianza Sindical, que son 5 nada más, ¿verdad? Asprotecofi, Sindepu, Sindihub, ANIC y Citrajut, ¿verdad? Porque hay más sindicatos, pero los 5 que trabajamos juntos somos nosotros, que somos totalmente sindicatos de clase pro trabajadores y trabajadoras. Decidimos presentarlo, ¿verdad? Ya lo presentamos por dicha la Asamblea Legislativa y está en el proceso de convocatoria. La próxima semana le toca a Sindihut, entonces ya va a haber la primera presentación ya en vivo y a todo color con los diputados de la defensa que tenemos planteada. En las próximas semanas esperemos que nos llamen a los que nos restan, ¿verdad?, del grupo. Y presentamos este trabajo que es bastante fuerte en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero permitirle a nuestro asesor jurídico que nos amplíe, ¿verdad? Porque ya tenemos varios criterios favorables para los intereses de los trabajadores, ¿verdad? Obviamente el Poder Judicial, por medio de la Corte Suprema de Justicia, ya dictaminó que es un proyecto que afecta a la estructura de organización del Poder Judicial, por lo tanto no puede ser aprobado con 29 votos, tiene que tener 38 votos afirmativos, que ya eso es un obstáculo para este proyecto, conseguir esa mayoría absoluta. Y tenemos un criterio de la Procuraduría favorable y otro desfavorable, pero el que es favorable totalmente destruye la posición de la señora que fue antes, que estaba por jubilarse y tiró la bomba y se fue, pero el actual procurador, la actual Procuraduría, tiene clarísimo todos los roces de constitucionalidad que tiene y los problemas que hay con este proyecto. Obviamente Jupema y Junafo ya se opusieron, y obviamente ahorita nos toca a nosotros los sindicatos. Me corresponde hacerle una pregunta antes de ir a la pausa, que nos dice el compañero Adrúbal Duarte que ya casi hay que ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, Máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario general del sindicato Citrajut, para que los oyentes de La Voz de Citrajut lo entendamos también, qué apoyo estamos recibiendo ya de los grupos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el ambiente en las diferentes fracciones con este trabajo que viene haciendo la Alianza Sindical, para que se entienda de una vez por todas qué es el proyecto de ley mismo patrón, igual contribución? Porque si usted me lo permite, aquí de lo que se está hablando, para decirlo, lo voy a decir yo en términos más coloquiales, que la explicación que usted nos ha dado, que es muy clara, pero amiga y amigo oyente de La Voz de Citrajut, aquí lo que pretenden un grupo de personas es simplemente, óigalo así, simplemente es agarrar todo el dinero de las pensiones del Poder Judicial, que son miles de millones, y trasladarlo al IBM. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros sabemos, y eso sí, por dicha, ya hay algunos medios que desde hace mucho tiempo nos hemos encargado de decir la verdad, el IBM está en apuros económicos. La Caja Costarricense del Seguro Social está en apuros económicos. ¿Por qué? Porque no le pagan a la Caja. Porque el Estado costarricense es el primer moroso de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque hay grandes empresas y gente que aporta muchos millones a las campañas políticas que tampoco le pagan a la Caja. Entonces encontraron una mina de oro con el régimen de pensiones del Poder Judicial, y decir, bueno, agarremos este montón de plata por acá, apagamos el incendio y nos lavamos las manos. Eso es una decisión muy política, muy sencilla y totalmente injusta desde todo punto de vista. ¿Lo expliqué bien, don Jorge? Pues eso es lo que nosotros presumimos, ¿verdad? La clase política nunca lo va a admitir, pero realmente lo que nosotros vemos, y lo explicamos en un programa anterior, recordemos la nota que tiene el IBM. El IBM tiene un 42% de solvencia actuarial. El Poder Judicial tiene un 92% de solvencia actuarial. Claro, es evidente. Y el Jupema, es más, tiene mejor nota que el Poder Judicial. Entonces,
¿por qué tanta, por decirlo así, necedad en debilitar los regímenes especiales? Porque ahí es donde está la salvación del IBM, así es, que tampoco es la gran salvación, porque lo que vendría a ser, si logran unificar los fondos, que esperemos que no, lo que le van a dar es subir ese 42, es decir, saquemos un promedio, digamos, lo que puede hacer es subirlo como un 60, pero si no se toman acciones fuertes, importantes, que no ha habido poco tiempo va a caer en lo mismo. Política de hacerlo, no va a superarse eso. Sí, va a caer en lo mismo. Permítame ir a una pausa de mitad del programa y ahora cuando regresemos venimos con el máster José Andrés Torrentes Rodríguez, que es asesor jurídico de esta alianza sindical, para que él nos dé sus puntos de vista legales. Vamos a una pausa y retornamos. Ya regresamos. Citrajut, el sindicato que defiende tus derechos. Citrajut somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si usted se prepara para elegir en las próximas elecciones municipales, espero que sepa que lo hará ante un listado muy manipulado, porque muchos ya están dedicados a condicionarle las opciones, de modo que usted tenga gran posibilidad de equivocarse. Cierto que hay gente sana que desea buenas cosas en su cantón, y hay partidos emergentes con buena voluntad. Pero he podido observar un esfuerzo de partidos tradicionales o gente tradicional de esos partidos en una lucha a mis ojos vergonzosa para hacer ojalá su única opción como votante. Por ejemplo, hay un cantón donde un fulano que se dio de golpes con un diputado y fue acusado por el alcalde actual por utilizar un perfil falso para atacarlo, ya se enrumba a la contienda, porque un cacique nacional es su amigo. Hay varios alcaldes diamantes buscando elegir a su cónyuge o su brazo derecho una vez que deje su puesto. Sé de otro exalcalde en el cantón central de una provincia que, habiendo dejado el cargo con serios cuestionamientos sobre su actuar público y privado, ya está haciendo amarras en su partido para volver a ser alcalde. Y tiene derecho. Lo que me extraña es que en su partido no le digan: vea fulano, mejor no nos llame, nosotros lo llamamos. Escucho de nombres nuevos, con la única virtud de ser descendientes en la familia tal, es decir, como las monarquías, eligiendo entre príncipes o princesas para la sucesión en el poder. Me pregunto, ¿no podrán escoger a quien tenga la mejor propuesta para el desempleo, la vivienda y el apoyo a los emprendedores en su cantón? ¿Por qué tiene que ser en base a politiquería? Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien.
WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Citrahut somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. Continuamos con La Voz de Citrahut, el sindicato que defiende tus derechos. De regreso, La Voz de Citrahut. Hoy es viernes 21 de julio, estamos en el programa La Voz de Citrahut. En la primera parte escucharon ustedes al secretario general, al máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, y ahora van a escuchar ustedes al asesor jurídico, el máster José Andrés Torrentes Rodríguez. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, Citrahut, hace un esfuerzo para que ustedes se informen adecuadamente. Ya lo escucharon ustedes, la exposición franca, directa, bien argumentada, con documentos que ha hecho el máster Cartín, y ahora escuchemos el punto de vista jurídico. Bienvenido, máster José Andrés Torrentes Rodríguez, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz de Citrahut. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se presentan los aspectos legales? ¿Cómo los ha venido viendo usted desde el análisis que ha realizado sobre este proyecto 23.733, proyecto de ley conocido como mismo patrón, igual contribución? Adelante, le escuchamos, máster Torrentes. Muchas gracias, muy buenos días, don Edgar, un gusto compartir con usted, con don Jorge y con todas las personas que nos escuchan. Bueno, vamos a ver, hecho un análisis del proyecto de ley, podemos ver que carece de elementos esenciales que vienen a reñir con principios constitucionales y convencionales, entiéndase como derecho internacional, ¿verdad?, de los derechos humanos. Tanto es así que dicho proyecto carece de un estudio técnico actuarial. Vamos a ver, para poder modificar el régimen de pensiones del Poder Judicial, debe de demostrarse de que con una reforma se debe mantener su sostenibilidad y su fortalecimiento. En este proyecto no se evidencia ningún estudio que venga a indicar eso, ¿verdad? Simple y sencillamente se quiere hacer una modificación de las contribuciones patronales y obreras de manera tal de que se busque equiparar con el régimen de la caja, sin que exista un estudio actuarial. ¿Y qué ha pasado acá? Digamos, en el pasado ya hay antecedentes donde el legislador ha tratado de equiparar la pensión dentro del régimen del Poder Judicial. Y vemos como hay un antecedente en el año 2010 donde la misma Sala Constitucional viene a indicarle a los diputados que la reforma en ese tiempo del artículo 224 de la ley orgánica viene a ser inconstitucional porque no se hizo un estudio técnico y el legislador en ese momento lo que quería era poner un tope a la pensión de conformidad con el ingreso que tiene un diputado. Entonces la sala le dijo, no, esto es inconstitucional, y es muy semejante a lo que está pasando actualmente con este proyecto, ¿verdad? O sea, se quiere hacer una modificación a un régimen de esta naturaleza sin que haya un fundamento actuarial, matemático, que venga a indicar de que este régimen se va a sostener con el tiempo, ¿verdad? Ese es como uno de los primeros elementos que vemos que carece el proyecto. Evidentemente, otro de los elementos que vienen a estar inmiscuidos en este proyecto es que viene a atentar contra la independencia judicial. Recordemos que la independencia judicial está en la Constitución Política, se encuentra en la Convención Americana de Derechos Humanos y viene a desarrollarse en otros mecanismos internacionales donde se viene a fortalecer el hecho de que los
personas que trabajan en el Poder Judicial deben de contar con una jubilación digna, decorosa, ¿verdad? Tómense en cuenta que un juez o una persona auxiliar que ejerce administración de justicia, pues conlleva un tema de una función estratégica para el Estado muy importante, y debe de ser proporcional a su función el hecho que reciba una jubilación o una pensión justa, ¿verdad? Entonces consideramos que este proyecto de ley viene a infringir este principio fundamental. Nótese cómo busca que la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones pueda realizar modificaciones a los perfiles de los requisitos de quienes pueden ser, de quienes pueden recibir pensión o una jubilación. Se reforma las cuotas obrero-patronales, y estos son aspectos que ya están establecidos en la ley. El aporte patronal ya se está establecido y es un tema que le corresponde al seno del Poder Judicial mediante su función de autogobierno y presupuesto de realizarlas, ¿verdad? Aquí también, al reducirse el aporte patronal, pues viene a obligar a que las servidoras judiciales vengan a cubrir ese impacto negativo económico de sus fondos, lo que conllevaría eventualmente a un desfinanciamiento y un quiebre del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Eso es lo que busca en el fondo este proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, consideramos de que al verse afectada una pensión, una jubilación, los salarios, las contribuciones de los trabajadores, evidentemente hay mano de un poder que no es el Poder Judicial sobre otro para debilitarlo, por lo que constituiría evidentemente una violación al Poder Judicial, ¿verdad? Dentro de otros elementos vemos de que existe un principio que se conoce como el principio de reserva de ley, ¿verdad? Este principio indica de que en este caso, cuando estamos hablando de derechos fundamentales como un derecho a una pensión, esos cambios deben de provenir de una ley. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Que el legislador le otorga a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial que modifique vía reglamento los requisitos de elegibilidad, el aporte, las cotizaciones de los funcionarios del Poder Judicial, cuando esto son situaciones que vienen a implicar la regulación de derechos fundamentales. Entonces, esa delegación que hace el legislador a esta Junta viene a ser, dentro de nuestro punto de vista, inconstitucional, porque es la misma ley la que debe de regular esos requisitos. Y bueno, ya también en el pasado reciente, en el año 2021, la Sala Constitucional vino a referirse sobre este tema, ¿verdad? Indicando que la Junta Administradora no puede asumir esas funciones, que esas funciones vienen a infringir dicho principio y que esas funciones deben de estar reguladas en la ley, ¿verdad? Y entonces ese proyecto ignora estos contenidos, ¿verdad? Ahora, licenciado, el texto del proyecto no contempla la regulación de los derechos adquiridos de las personas trabajadoras de las situaciones consolidadas frente al impacto de la reforma que se pretende. ¿Cómo quedaría esto? Esto sería de afectar definitivamente los derechos adquiridos de estas personas. Efectivamente, don Edgar, este proyecto de ley, recordemos que el artículo 34 viene a regular lo que son situaciones jurídicas consolidadas, derechos adquiridos, y los trabajadores o funcionarios actuales del Poder Judicial que están bajo un régimen distinto al que estarían si eventualmente este proyecto de ley pasa, pues este proyecto no contempla ningún transitorio, no contempla ninguna norma que venga a proteger los derechos de las personas que actualmente están bajo este régimen actual. Correcto. Por lo que estaría violentando sus derechos, se estaría aplicando la ley de forma retroactiva, violentando así los principios
de progresividad en materia económica y social, ¿verdad? Entonces, evidentemente, don Edgar, ese es otro elemento que nosotros le argumentamos, en este caso, la alianza a los señores diputados, para que tomen en cuenta que iría en contra de la progresividad de los derechos económicos, y eso contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, y de diferentes protocolos como los derechos económicos, sociales y culturales, y ya normativa internacional ratificada por nuestro país, ¿verdad? De seguir así las cosas, de seguir así este camino, vemos prácticamente que esto terminará en algún momento en la Sala Constitucional y en estrados internacionales. Pareciera que ese es el camino que van a tener que seguir los trabajadores del Poder Judicial en vista de la insistencia de algunos diputados de seguir adelante con este proyecto. Bueno, de contener el suficiente apoyo político, eventualmente conllevaría ejercer acciones de acudir mediante un grupo de diputados a hacer la consulta de constitucionalidad, o eventualmente presentar una acción de inconstitucionalidad ya cuando sea ley, y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Organización Internacional de Trabajo, ya como lo ha hecho Citrajut en la reforma anterior que se dio en el 2018, que se encuentra actualmente en la Corte Interamericana. Sí, y ¿verdad? hago este comentario porque los magistrados de la Sala Constitucional se cuidaron de no estar ellos presentes en el análisis de esta situación, sino que fueron los suplentes de la Sala Constitucional los que estuvieron presentes, pensando en que a futuro podrían en algún momento llegar ellos a recibir alguna consulta. ¿Es correcto? Es correcto, don Edgar. Evidentemente ellos se cuidaron para poder eventualmente conocer de este tema cuando llegue a la Sala Constitucional, ¿verdad? Y así no ser inhibidos en ese momento, ¿verdad? Don Edgar, y las personas que nos escuchan, también tenemos otros elementos que riñen con la Constitución de nuestro país. Por ejemplo, este proyecto se basa en que la cotización del patrono debe de equipararse. Sin embargo, ya la Sala Constitucional en otros regímenes especiales ha venido a indicar que no es inconstitucional que el aporte patronal sea mayor que el del trabajador. Vemos el caso de los miembros del Cuerpo de Bomberos, ¿verdad? Donde ya en el año 2008 la Sala Constitucional vino e indicó de que no hay ningún inconveniente en que en ese caso, por las funciones que realizan estos funcionarios de peligro a su vida y demás, el patrono pueda aportar un porcentaje mayor. Y bueno, ¿por qué no entraría en este caso el Poder Judicial cuando realiza una función tan ardua, tan fundamental, donde muchos jueces, fiscales ponen en riesgo su vida, igualmente policías de la organización del OIJ, ¿verdad? Es una función estratégica donde está debidamente fundamentada que la cotización patronal sea mayor a la del trabajador. Pero como lo decía aquí don Edgar, don Jorge, disculpe, la cotización del patrono es prácticamente igual a la que hace el obrero. Recordemos que el obrero aporta a este régimen un 13% y el patrono un 14.36%. Hay una equidad, hay una proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, ese concepto de igualdad, o más bien de desigualdad, que viene a ser la proponente del proyecto, no es totalmente cierta, ¿verdad? No viene a contar la realidad de lo que conlleva la administración de este fondo y de lo que se está aportando por parte de todos los trabajadores del Poder Judicial al fondo como tal. Nos queda sumamente claro en su exposición. Realmente creo que con lo expresado hoy acá en La Voz de Citrajut, los ciudadanos y los trabajadores judiciales, pero toda la ciudadanía se puede enterar de cuál es la situación real de esta situación. Aquí son palabras mías, no son palabras de nuestros invitados. Definitivamente lo que se ve es una intención
de llevarse los miles de millones del esfuerzo de muchos años de las pensiones del Poder Judicial, llevárselos para salvarle la tanda al IBM. El IBM ha sido muy manoseado por la clase política de este país, y ahí entran todos los partidos políticos con pésimas inversiones, con mala administración y definitivamente también con la altísima morosidad por años que ha mantenido el Estado costarricense con el IBM. Máster José Andrés Torrente Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, don Edgar, un gusto haberlos acompañado y es un placer estar con ustedes en esta mañana. Gracias. Máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario general de Citrajut, gracias por haber estado con nosotros en La Voz de Citrajut, el programa oficial de Citrajut, hoy acá en Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. Gracias a usted, Edgar, por abrirnos este espacio, y yo siempre muy contento y muy complacido de poder participar. Seguir luchando, y a las personas trabajadoras del Poder Judicial que no se han sindicalizado, es un momento oportuno y es muy fácil. Afíliense a Citrajut, se meten a la página web y le dan clic en afiliarse y ya son parte de nuestra organización, que es una organización muy beligerante y realmente del lado de las personas trabajadoras y jubiladas. Muy buenos días para todos y todas. Gracias, Máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, y a las palabras del secretario general de Citrajut, yo les insto a que se afilien a Citrajut. ¿Por qué? Porque definitivamente la unión hace la fuerza. Solitos, como digo yo popularmente, se los comen. Afíliese a Citrajut, ingrese a la página de Citrajut, dele ahí, busque ahí la pestaña donde dice afiliarse, llena el formulario y de inmediato usted estará sumándose a la lucha por los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Nosotros nos vamos, este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes, en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes, y desde luego estará también en la página de Citrajut, el sindicato que defiende a los trabajadores del Poder Judicial. Nos vamos.